Quiero que vayan por favor al libro de Hechos, en el capítulo número 9. Hechos 9. El título es De perseguidor a siervo amado. ¿Listos? Libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el 9. ¿Alguien no tiene Biblia para prestarle una Biblia? Todos están conectados, muy bien. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Vamos? ¿Bien? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí voy a hacer una pausa. Vaya para allá, don Mateo, porque lo quiero ver con su Biblia, porque el Señor va a hacer hoy algo potente. Entonces lo quiero ver con la Biblia en mano. Y gracias por estar ahí acompañándome, pero hoy lo quiero ver con la Biblia en la mano. Es que a mí me parece que cuando uno lee es diferente. Cuando uno va leyendo y va tomando nota, es diferente a solamente escuchar la prédica. Amén. Yo voy a tratar de hacer esto muy preciso, muy sintético, y esto fue lo que el Señor me puso en el corazón. Y quisiera desarrollarlo como en 4 puntos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerme y que el Señor nos contestara esta mañana es: ¿quién es Saulo? ¿Quién es Saulo? Y esa es como la descripción de los primeros versículos. Tal vez el versículo 1, 2 y algo el 3 describen un poco quién es Saulo. Y pues en pocas palabras, Saulo es un hombre fariseo radical. O sea, es un hombre con carácter, con coraje, con fuerza, apasionado por lo que hace. Y los fariseos era un grupo de personas que habían surgido de la época anterior al nacimiento de Cristo, en una época de mucha tibieza espiritual, cuando hubo silencio de parte de Dios. O sea, los fariseos tampoco es que fueran del todo malos, sino ellos fueron un grupo que se levantó porque había mucha tibieza, había mucha presión de los gobiernos, del gobierno no creyente, no judío, y entonces los fariseos se levantan como una fuerza que dice: vamos a defender la palabra, y vamos a defender la palabra. Ahora, el punto fue que ellos en el camino se empezaron a torcer y se volvieron unas personas religiosas. Ellos eran amantes de las normas, pero no entendían
el para qué. No pudieron entenderlo. Y fue tan cerrado su entendimiento, que ese es el peligro que tiene la religión, que cuando llegó el momento de ver al Mesías, no lo pudieron ver. Entonces la palabra les decía que el Mesías iba a llegar, pero era tanta su obsesión por los ritos y por las cosas, que cuando llegó el Mesías y se les presentó, no lo pudieron ver. Entonces Pablo era de todas maneras un hombre fariseo, era un hombre apasionado, era un hombre que cuando decía voy a hacer algo, lo hacía, y lo hacía a fondo, lo hacía con fuerza. Había sido un hombre bien instruido, bien preparado. Él estuvo a los pies de un gran maestro judío que se llamaba Gamaliel. Entonces Gamaliel lo había formado, lo había levantado, y Pablo tenía buen conocimiento, muy buen conocimiento de la palabra, sabía bastante de la palabra. El nombre de Pablo era tomado de la línea de Saúl, porque era de la tribu de Benjamín. Entonces él se llamaba Saulo, pero era un derivado, realmente su nombre era Saúl. Era Saúl, ese era el nombre real hebreo de Pablo, no era Saulo realmente, sino Saúl, y había nacido, como todos ustedes lo saben, en Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso, porque si no, no tendría sentido. Saulo de Tarso, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Con nuestro amigo Saulo. Ok, ahora, eso es un poquito una pequeña descripción de quién es Saulo. De hecho, bueno, vamos a continuar. El segundo punto es cómo estaba Pablo. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Y eso lo describe allí claramente los primeros versículos. Dice que respirando aún amenazas y muerte. Esa idea, digamos, lo que transmite realmente es, me impactó mucho esta descripción que hace un autor de esta traducción. Dice que cuando él dice que estaba respirando amenazas de muerte, expresa la idea de inhalar odio. Tremendo, ¿no? Inhalar odio. Y eso es típico, uno a veces lo ve en algunas personas, y es lo que uno tiene que pedirle a Dios, que uno siempre se ha guardado eso, ¿no? Inhalar odio, o sea, es gente que cuando respira odio. Y hay otras pasiones que uno puede respirar, ¿no? Uno puede respirar venganza, uno puede respirar pobreza, uno puede respirar complejos y amargura, uno puede respirar resentimiento, y terrible que uno pueda respirar algo. Y en este caso, cristianos. Y él dice allí más adelante que él pidió más arriba de Jerusalén, queda subiendo unos buenos kilómetros de Jerusalén, pero quizá en Damasco habían salido muchos cristianos, y Damasco era una ciudad importante, y muchos de los cristianos nuevos, por la presión de la persecución, habían salido de Jerusalén para Damasco, y allí estaban convocados muchos cristianos, y se estaba empezando a crear un ambiente de explosión cristiana, y entonces Pablo dijo, no lo voy a permitir, y estaba respirando odio, estaba respirando amenazas y estaba respirando muerte. ¿Y a quién le pide las cartas? Al sumo sacerdote, ¿cierto? Y el sumo sacerdote de ese momento era Caifás. Y Caifás era saduceo.
Los saduceos son las personas que no creen en la resurrección. Y Pablo era fariseo. Y los fariseos y los saduceos son peleados. Pero cuando se trata de unirse para perseguir a cristianos, se vuelven amigos. ¿Ya? Entonces, tú vas a verlo esto en tu vida práctica. O sea, hay personas que son enemigas entre sí, pero cuando se trata de unirse para perseguir a un cristiano, hacen alianza y se unen. Entonces tú vas a encontrar gente que uno dice, pero ¿por qué estos dos se unieron en contra mía? Si no eran del mismo clan. Entonces siempre vamos a tener claro que como cristianos vamos a tener persecución. Siempre va a venir una persecución sobre nuestra vida, ¿cierto? Amén. Ok. Y hay otra frase que me impactó mucho cuando yo estuve estudiando esta palabra. Dice que él pidió unas cartas en el versículo 2 a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así los denominaban en principio a los cristianos, porque eran los de este camino, los del camino, el único que ellos decían que era el único camino. Más adelante, después se los reconoció a ellos como cristianos, ¿cierto? ¿Dónde fue eso? En Antioquía, fue por primera vez les dijeron ya después cristianos, pero antes les decían los del camino. Pero allí dice que los pidió cartas para que los trajese presos, pero realmente esa traducción de esa palabra presos allí es un poco más fuerte porque es traerlos amarrados, traerlos atados. O sea, Pablo estaba fastidiado con los cristianos, realmente odiaba a los cristianos. Y Pablo díjolos y a traerlos atados, los voy a traer amarrados. Ahora, hasta aquí estamos viendo una radiografía de quién era Pablo y cómo estaba Pablo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces viene ahora el punto central de la prédica, digamos, viene el punto de un encuentro poderoso, La pregunta es, este amigo Pablo, unos versículos atrás, en el capítulo 7, sí, en el capítulo 7, al final del capítulo 7, desde el 54 en adelante, aquí aparece un hombrecito muy especial, un hombrecito muy lindo, un hombre que era como, por decir algo, bueno, no diría el consentido, Esteban, sino era como la figura hermosa del cristianismo. Y ese jovencito se llamaba Esteban. Y ese jovencito Esteban era como un símbolo de los jóvenes, de un joven cristiano que se había levantado. Él era un joven más de tendencia como griega, pero se había convertido. Y este jovencito Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, el primer joven que entregó su vida allí a los pies de Cristo. Dijo, todo lo doy por el Señor, inclusive mi propia vida. Y el que estaba orquestando todo esto, allí estaba metido en esa fiesta Pablo, ahí estaba Saulo, ahí le tiraron la ropa de Esteban y seguramente Saulo fue el que dijo, mátenlo. Seguramente él fue el que dio la orden de matarlo. Entonces, esto me empieza a llevar a mí a pensar en muchas cosas, ¿cierto? Me pone a pensar en muchas cosas. Primero, me lleva a pensar en un escenario que a Dios realmente el pasado de uno no lo aterroriza. No lo aterroriza. O sea, lo que haya pasado en la vida de uno antes de ese corte, antes de ese quiebre, al Señor no lo impacta demasiado.
Dios estaba viéndolo a Pablo como un hombre potencialmente poderoso y usado para él. Ahora, si uno ve toda la trayectoria de Pablo, porque uno se confunde un poco, especialmente los que traemos una cultura medio católica, los que nacieron en hogar cristiano ven un poco diferente las cosas, pero para nosotros la palabra santo tiene una connotación un poco diferente. Por ejemplo, cuando una persona se porta bien en el curso, le ponen un apodo como decir, este es el santo, y lo hacen como una caricatura, como algo ridículo, pero pensando como que santo fueran unos pocos seres especiales. Pero el mismo Pablo expresa en todas las cartas de Pablo, él escribe hablándole a los santos, y santo es, ya lo sabemos nosotros, que es una persona que ha sido apartada por Dios, santificada, o sea, hecha a un lado, puesta a un lado para Dios. Entonces, viene un momento en que va a ser un encuentro poderoso, y solamente cuando nosotros como cristianos podemos tener este poderoso encuentro de parte de Dios, solamente cuando tenemos este encuentro es que realmente se produce un cambio poderoso en nuestras vidas. Amén. Solamente allí es cuando se produce un cambio poderoso en nuestras vidas. Él estaba caminando el rumbo hacia Damasco, ¿cierto? Dijimos. Y Damasco, pues digamos quedaba, vamos a poner un número, a 157 kilómetros, a 100 kilómetros de Jerusalén. Voy a poner ese número, ¿ya? Y según el relato de esta historia, él estaba llegando a Damasco, o sea, ya le faltaba un poquito para llegar a Damasco. Entonces seguramente él desde lejos ya podía observar la ciudad, y ahí venía respirando odio, y seguramente en esa parte final de la llegada a Damasco, él más rabia le daba, ¿sí? Porque él decía, bueno, ya estoy próximo a llegar. Él llevaba sus cartas, y entonces seguramente él estaba ya pensando, ¿cómo voy a hacer para que en la llegada a Damasco los voy a hacer de esta manera, voy a atraparlos de esta manera? Y ya imaginaba que seguramente los iba a traer arrastrándolos hacia acá, ¿cierto? Entonces, en el momento de mayor luminosidad, que eran cerca de las 12 del día, es cuando Dios se empieza a glorificar. Y en medio de una gran luminosidad del día, dice que un resplandor de luz los rodeó. Entonces Dios en medio de la naturaleza, como que también hace sobresalir su poder y su presencia. Ahora, Pablo tuvo que entender en ese momento, porque él era un judío, él había leído el Antiguo Testamento, él sabía lo que era una manifestación de gloria, pero de repente él siente en su corazón, esta luz que me está rodeando es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Él lo entendió en ese momento, porque miren todo lo que empieza a pasar a partir de este momento. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, realmente no le dijo, Saulo, Saulo, sino aquí realmente lo que está debajo es, él le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces, él le empieza a hablar en su idioma original. No es Saulo, sino es Saúl lo que le dice en ese momento. Y la primera pregunta es, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces empieza a construirse muchas cosas, pero eso voy a llegar al final. Pero el punto que me inquieta a mí, que me parece hermoso, es hasta que no haya ese encuentro particular de cada uno de nosotros con el Señor, hasta que uno no pueda sentir, fue un resplandor. Dios actúa de muchas maneras, no necesariamente es un resplandor de luz, pero hay un resplandor muy poderoso en el interior que hace que un hombre que llegue respirando odio, que llegue respirando amenazas de muerte,
un hombre que viene cargado de una situación, cargado de problemas, cargado de lo que quiera hacer, de cualquier cosa, esa persona es capaz en un momento dado de sentir un toque especial, porque más adelante a Ananías le dijo: instrumento escogido me es este. ¿Quién? Un hombre que acababa de participar en la muerte del primer mártir del equipo cristiano. Un hombre que estaba apasionado por ir a buscar a los cristianos y decir: los voy a matar. Son un fastidio los cristianos. Ese hombre, Dios lo estaba viendo como un instrumento escogido. Y solamente ese encuentro poderoso, donde los demás que iban con él, dice que oyeron unas voces y salieron corriendo. Porque hay personas que solamente son capaces de escuchar unas voces. Saben que existe Dios, saben que hay algo, pero no son capaces y no tienen la bendición de tener ese encuentro sobrenatural con Dios. Amén. Entonces yo me ponía en el lugar de la escena, este hombre bajando, puede que haya ido a caballo, no lo sabemos. Puede que haya ido a pie, no lo sabemos, no importa. Algunos historiadores dicen que seguramente sí iba en caballo, porque era un viaje largo y seguramente llevaba un caballo y seguramente iba cabalgando. Pero el punto es, si se cayó de un caballo o si se cayó y estaba caminando, no es tan relevante. El punto fue que hay un momento en la vida de Saulo que hay un toque de parte de Dios, un resplandor de parte de Dios, que en un segundo trastorna la vida de Pablo. La cambia radicalmente. Un hombre que baja cargado de amenazas, cargado de odio, tocado por Dios, es un hombre que es cambiado así, radicalmente. Ahora, él le dice aquí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y esta palabra Señor que está aquí es la palabra griega que hemos hablado muchas veces, que se llama Kurios. O sea, él le dice Señor como Dios. O sea, no fue un Señor que le dijo Señor en el sentido de respeto. No fue Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Sino él entendió: lo que me está pasando en mi vida en este momento es que acabo de encontrarme cara a cara con Cristo. Ahora, él no solamente escuchó, hoy no lo voy a mostrar, pero estos mismos pasajes tú los vas a encontrar en Hechos 22 y en Hechos 26, donde él relata, donde él describe qué fue lo que pasó. Pero realmente él tuvo la aparición de Cristo. Él vio a Cristo. Él no solamente escuchó la voz, sino él realmente pudo verlo al Señor. A Pablo se le apareció varias veces Cristo. Y ese encuentro sobrenatural de Pablo es el que le permite ser trastornado. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Punto. Cada vez que una persona se levanta en juicio y en crítica contra un cristiano, eso lo iba a entender Pablo más adelante. Por eso él describe en muchas de sus cartas como Cristo es la cabeza y el cuerpo es cada uno de nosotros. Entonces, el Señor no le dice allí: Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? No le dice eso, no lo desafía así, sino le dice: ¿por qué me persigues a mí? Te estás enfrentando contra mí. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una madera con clavos que le ponían al buey, porque el buey es un animal manso, pero a veces les daba por echar pata. Entonces, cuando quien lo estaba guiando le hacía ch, 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 entonces a veces el buey se ponía rebelde, como se ponen rebeldes algunos de los aquí presentes,
entonces sacaba la pata y tiraba coces, ¿cierto? Y el aguijón se lo ponían allí, entonces el primer día daba la pata y se pegaba el clavón en la pata, y la segunda vez ya lo pensaban. La tercera vez ya decían, no, yo no levanto la pata. O sea, el que lo manejaba le hacía ch, y el hombre se acordaba inmediatamente de lo que le había dolido el darle patadas al aguijón. Entonces, él compara eso con el hecho de perseguir a una persona, con el hecho de perseguir a un cristiano. Por eso es importante también como enseñanza en la iglesia, cada vez que tú te lanzas contra una persona, cada vez que tú tiendes a golpear a una persona, tienes que pensarlo dos veces, porque finalmente, por eso es que dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Cuando hay una pelea en el hogar, entonces lo primero que hace Satanás es que uno busca pelear con la persona. Y ese es un descubrimiento que uno tiene que llegar a hacerlo por revelación del Señor. Cada vez que yo me enfrento con una persona, yo me estoy enfrentando con el Señor. Y cada vez que yo estoy criticando a una persona, cada vez que yo estoy lanzando un dardo contra una persona, yo me estoy enfrentando contra el Señor. Por eso Pablo también les dijo a los maridos y a las mujeres, ¿quién es tan tonto cuando pelean? Cada vez que tú hieres a tu esposa, es exactamente como si tú te hirieras a ti mismo. Es decir, cada vez que tú lastimas a tu esposa, aunque no lo sepas, ese puñal te lo clavaste tú mismo y te va a doler. Y cada vez que una esposa hiere a su esposo, ese puñal se lo clavó a sí mismo. O sea, él lo dice, es tan tonto como darle patadas al aguijón. Entonces, cada vez que tú te levantas y buscas herir a una persona, y cada vez que tú coges rabia contra una persona, ahora, esto tiene que ser un proceso de revelación permanente, para que uno diga, no, yo no puedo hacer eso. O sea, cuando tú te cargas de amor, cuando tú te empiezas a llenar del Espíritu Santo y empiezas a decir, en el amor del Señor, yo puedo amar a esa persona. ¿Quién va a ser finalmente la persona bendecida de esa actitud? Es uno mismo. Porque cada vez que tú empiezas a respirar rabia, lo que me pidieron, lo que me dijeron, entonces empiezas a respirar odio, en ese momento el Señor te está diciendo, te vas a dar una patada contra el aguijón. Y te va a doler. Te va a doler. ¿Cierto? Entonces, yo no quiero que en mi vida cristiana haya dolores, haya heridas. Entonces, voy a evitar el tener que darle una patada al aguijón. Amén. Y ya voy a terminar. Ahora, nota aquí que así es el sello de un verdadero cristiano. Así es el sello de un verdadero cristiano. Él, en el versículo 6, temblando y temeroso, le dijo. ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el sello del cristiano. Esta es la respuesta correcta. Porque a veces el Señor te insinúa cosas, a veces el Señor te dice cosas y tú peleas contra el Señor en esas decisiones. Y son decisiones que el Señor te está diciendo, si lo sigues haciendo así, te vas a dar. Bien, o sea, la herida va a ser horrible. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quería eso. El Señor lo que le dice es, pero Pablo, este toque sobrenatural de parte de Dios hace que él se levante y le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
se te dirá lo que debes hacer. Son dos cosas hermosas. Número uno, la posición de Pablo. Él lo reconoce como Señor. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Cristo, si no has pasado por un encuentro genuino con Cristo, no puedes vivir esto. No lo puedes sentir esto. Solamente cuando una persona, porque uno dice, ¿cómo es posible que esta persona que yo conocí después de que se convirtió en cristiano sea esto? Ahora, ¿Pablo hizo un solo esfuerzo para ganarse esto? No, absolutamente. Todo lo contrario, porque la religión me lleva a mí a creer que si yo me comporto de esta o de esta o de esta manera, entonces Dios me va a traer a mí esto o esto. Pero el Señor lo que está expresando aquí es solamente un acto de misericordia. Él está viendo a un hombre que le mató a uno de sus pupilos en crecimiento. Un jovencito que estaba confesando con pasión a Cristo, él dejó que lo mataran. Dios hubiera podido intervenir allí, pero él permitió, dijo, lo voy a subir ya. Y se lo llevó para bendición, porque él dice que vio los cielos abiertos. Él murió en una muerte hermosa. Él dice, Señor, te puedo ver a ti. Son de los pocos hombres que vio la gloria de Dios, vio que se abren los cielos, lo ve sentado a Cristo, y eso más rabia produce en las personas. Entre más intimidad tengas tú con Dios, más rabia tiene que producirle a la gente. Es una regla de tres. Es espiritual. Si la gente, todo el mundo es bien contigo, es todos como muy amorosos y todos, ay, tan chévere, Dios tan chévere, todos somos chéveres. No está bien. Hay algo raro allí. Una cosa es que uno tenga el favor y la gracia de Dios. Pero el favor y la gracia de Dios, cuando tú hablas, incomoda a las personas con las que tú caminas. Y cuando tú quieres que todos, ay, tan chévere, este es un bacán conmigo, el bacán de los bacanes. Entonces, si es el bacán de los bacanes, uno tiene que decir, entonces, tal vez no ha experimentado el destello de la luz poderosa del mediodía. Cuando tú eres tocado por Dios, algo poderoso pasa en tu vida. Pablo venía de ser una persona llena de odio, llena de resentimiento, llena de amargura en su corazón, pero ella necesitaba, esa persona necesitaba el toque de Dios. Y a partir de ese toque de Dios, Pablo, ¡pum! Señor, él entiende, estoy pisando territorio santo. Al fin conocí a Jesús, el Jesús que yo pensé que era una caricatura, el Jesús que yo no lo entendía, aquella cosa que los otros podían ver, pero él no podía ver. Entonces en un momento dado se abre, Apocalipsis es quitar el velo. Apocalipsis es correr el velo. Y Apocalipsis es correr el velo para que se vea Jesús. Porque en el libro de Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. O sea, es permitir que se lo vea a Él. Entonces, cuando tú en la vida tienes un Apocalipsis, cuando tú dices, yo quiero ver realmente quién es Jesús, y dejas que esa cortina se corra, y entonces dices, ahora lo puedo ver. Y entonces le puedes decir, Señor. Señor quiere decir, tú eres la persona a quien yo me rindo, a quien yo me doblego delante de ti. Por eso le dice, ¿qué quieres? Eso es Señor. Porque Señor es fácil decir, pero Señor es cuando tú dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es Señor. Y la respuesta del Señor es, se te dirá lo que debes hacer. No es lo que tú quieras hacer, sino se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de este momento nace el apóstol. A partir de este momento nace un hombre que ahora a él
le respiran con amenazas de muerte. A partir de este momento empiezan a respirarle los otros fariseos con amenazas de muerte a él. A partir de este momento es buscado como alguien indeseable, golpeado, apedreado y perseguido. Y un hombre que también, como fue apasionado antes para el mundo, ahora es un apasionado para Cristo. Un hombre que no retrocedió. Un hombre que tenía ciudadanía romana. Pero igual que Moisés dijo, eso para mí, y lo dice más adelante, todo ese conocimiento, todo mi doctorado, todo lo que yo tengo es basura. Lo tengo por basura. Para mí, el vivir es Cristo. Eso. Ya. Entonces, es un hombre que puede decir, para mí, el vivir es Cristo. Y cuando tu vida es respirar Cristo, cuando tu vida todo el día es respirar Cristo, entonces tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si me muero, es ganancia. A mí no me va a pasar nada. Si me matan por hablar de Cristo, no me pasa nada. Sería una ganancia para mí. Amén. Es un hombre que pudo escribir en Romanos 6:4, soy sepultado juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así yo también ande en una nueva vida. Ahora, cuando Pablo escribe esto en su corazón, él lo escribe con pasión. Y es una realidad en su vida, porque él terminó escribiendo, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿tú ves algún punto de reversa de Pablo? No. ¿Que cometió errores? Seguramente sí, muchos. Seguramente cometió errores. Ahorita no los podríamos describir, ni es el caso, porque no fue perfecto, porque no fue Jesucristo. Pero fue un hombre intachable en su caminar cristiano. Es decir, cuando tú tienes el toque de parte de Dios, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios pone esa nube, esa luz del cielo, y tú puedes decir, me tocó la gloria de Dios, tú dices, eso cambió mi vida para siempre, para siempre. Por eso, como lo dijo mi hija cuando iba a empezar a ministrar la canción, que ese fue parte de esa escritura, fue la que Dios puso en el corazón nuestro para que fuera parte central del logo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo pudo decir Pablo no como para escribir un eslogan publicitario, sino eso lo dijo sacado en Gálatas 2:20 de lo profundo de su corazón. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, para mí el vivir es Cristo. Para mí todo lo que yo hablo es Cristo. Porque hay gente que te dice, pero qué cartera que es con los cristianos. Cada vez que uno invita a un cristiano, no hacen sino hablar y dele, y hablan de lo mismo y de lo mismo. ¿Y de qué más quiere uno que hable? Si para mí el vivir es Cristo. O sea, cuando llega a una reunión de familia, si yo hablo del presidente Santos, de Petro o de cualquiera de esas cosas, todo va bien. Pero apenas uno dice, la palabra dice, como que, empezaron los cristianos. Ya nos habíamos demorado en tocar el tema de la Biblia, ¿cierto? ¿O no? Pero tú tienes que decir, ¿y de qué más hablo? Claro, si yo, por ejemplo, un día estuviera en una finca y llega Messi a la finca y le digo, bienvenido, venga, lo invito a un asado, ¿de qué va a hablar Messi? ¿Qué tal que Messi empezara a hablar de caballos, por ejemplo? Entonces uno diría, pues un apasionado del fútbol dice, llegó Messi. Entonces, vamos, que llegó Messi, nos invitaron a un asado y está Messi. ¿De qué se supone que van a hablar con Messi? Claro, pues él va a decir un día en el Barcelona, un día en esto, un día hice una cosa, pero qué tal que Messi llegara y empezara a hablar de tortugas,
de la migración de las tortugas que salen de Barranquilla y van a la Patagonia y regresan a Barranquilla. Entonces uno diría, no, pues yo no vine a hablar de tortugas con Messi, vine a hablar de fútbol. Entonces yo respiro Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Entonces ponte en pie y solo un encuentro con Dios, produce una transformación poderosa en las vidas. A veces, ese es un error que tenemos los cristianos y es difícil. Y te lo voy a decir porque a veces todos caemos en este error. El cambio de conducta real solo lo puede producir la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Cuando yo trato de cambiar la conducta de otra persona, no lo puedo hacer, ni debo hacerlo. No debo hacerlo, porque me meto en un territorio que no me corresponde a mí. Obviamente, ¿cómo puedo cambiar la conducta de una persona? La conducta de una persona la puedo cambiar únicamente enseñando la palabra de Dios. Esta mañana, por ejemplo, yo estaba, es otra prédica, otra cosa. Desde ayer le había comentado a mi esposa, estaba con una investigación personal de Cam, del hijo de Noé, y he estado dándole vueltas a ese tema. No sé si lo voy a predicar algún día o no tengo ni idea. Era una cosa personal que salió y estaba investigando y me encontré y me puse a reflexionar y empecé a investigar y a buscar y a explorar y todo eso, y me encontré un hijo que menosprecia a un papá o a una mamá, acarrea para su vida maldición, va a traer una tragedia a su propia vida, va a dañar su propia vida. Entonces yo podría cambiar la conducta de esa persona, porque la psicología implica un cambio de conducta. Entonces yo puedo decirle, no pienses así, sino piensa así. Pero eso es una transformación en el pensamiento y no está sustentada en un milagro. Entonces puede cambiar, puede volver a cambiar. Pero la única forma como puedo hacerlo es cuando yo le lanzo una palabra a una persona. Es la palabra de Dios la que produce vida. Amén. Es decir, yo esta mañana he predicado aquí sobre un encuentro genuino de una persona que respiraba odio, que respiraba muerte, y que, tocada por el poder de Dios, cambió a respirar amor, ¿cierto? Cambió a respirar paz, cambió a respirar algo diferente. Tu hogar antes de Cristo se respiraba fastidio, se respiraban cosas feas dentro del hogar. Cuando Cristo entra a tu hogar, entonces ahora se respira paz, se respira alegría, se respira algo diferente, porque es la obra de Dios en la vida de esos hogares. ¿Amén? Si tú no tienes este encuentro personal con el Señor, no son más que esfuerzos humanos para cambiar tu vida, pero siempre va a haber frustración, porque viene un momento en que trata uno de hacerlo y no se sostiene, y después vuelve a aparecer el vicio, vuelve a aparecer eso que te frustra, vuelve a aparecer eso que te daña y vuelves a caer. Entonces la única forma es cuando tú realmente tienes ese encuentro como Pablo, y el Señor te está diciendo a ti esta mañana: instrumento escogido eres tú. Eres tú. Y cuando el Señor te dice a ti, Ananías dijo: yo no voy a ir a predicarle a Pablo, ese señor es loco y mata cristianos. Sí, y esa era la verdad. Pero el Señor dijo: no, yo ya no lo veo así. Él respiraba odio, él respiraba muerte, pero ahora lo he tocado y él será el número 1
mi Esteban, el reemplazo de Esteban, será él, porque yo lo toqué. Y si él tiene que morir apedreado como Esteban, lo hará con gusto. Y Pablo murió también, así. Murió como mártir, ¿cierto? Entonces, deja que el Señor esta mañana, tal vez tú estés respirando en esta mañana amargura, tal vez tú estés respirando odio, tal vez tú estés respirando algo, frustración, tal vez tú estés respirando resentimiento. Y como Pablo, realmente no tenemos nada que darle al Señor. Pablo no hizo nada, pero el Señor, que es la misericordia total, se le presentó a Pablo, no por el esfuerzo de Pablo, sino por el amor del Señor. Se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo. Y tal vez esta mañana el Señor te está llamando a ti por tu nombre, y tal vez necesites esta mañana un encuentro especial con Dios. Tal vez necesites caerte al piso esta mañana. Tal vez necesites entender que solo un encuentro poderoso con Dios es lo que trastorna tu vida, es lo que te vuelve diferente. Y si tu vida no es tocada para cambios radicales, no sirve, porque van a ser esfuerzos humanos para no caer en lo mismo. Deja que el Señor, estás llegando esta mañana en un día caluroso, estás a plena luz del día, hay mucha luz, pero en medio de esa luz hay una luz poderosísima que se hace sentir. Dios se hace sentir. Y yo oro para que tú no seas de las otras personas que escucharon la voz y salieron corriendo. Pero Pablo sí quedó ahí tendido en el piso y dijo: es Él, es Él. Y esta mañana el Señor te está buscando, es a ti. Te está buscando a ti y te está buscando para que eso que vienes arrastrando, eso que traes en tu mente que te da vueltas, todo el camino Pablo debió ser pensando: ya voy a llegar a Damasco, ya voy a llegar a Damasco. Cuando llegue a Damasco lo voy a hacer así. Seguramente miraba las cartas, seguramente contaba las cartas. Y tú seguramente en tu mente estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea, y respiras esa idea. Esa idea era lo que, el aliento que sostenía a Pablo era eso. Pero uno necesita el aliento del Espíritu Santo. Y ese aliento del Espíritu Santo le saca a uno lo otro, te quita lo otro. Ese aliento que uno tiene, que en términos de odontología sería un mal aliento. Entonces el mal aliento de espiritual que traemos, el mal aliento espiritual de algo que te da vueltas ahí en la cabeza, hoy es el día para que sea tocado por el poder del Espíritu Santo y que tú puedas decirle: hoy es el día en que tú tocas mi vida, Espíritu Santo. Hoy tocas mi vida. Hoy hay un resplandecer. Hoy hay un resplandecer en mi corazón. Y la vida de Pablo ese día fue cambiada ahí, ¡pum! No más. No es que el próximo domingo otra vez, el próximo domingo otro Damasco. No, es un Damasco, un viaje que te cambia la vida, un viaje que te saca. Porque el Señor te dice: instrumento escogido. Yo te escogí, yo te busqué, tú no hiciste nada. Tus méritos no me sirven, tu valor no me sirve, lo que tú has tratado de hacer no me impresiona. Es mi amor el que te escogió, soy yo el que te escogió. Y por amor te he venido a buscar esta mañana, y por amor esta mañana te limpio.
por amor esta mañana cambio tu vida para siempre. Nunca más regreses a perseguir. Nunca más vuelvas a respirar eso que respiraste. Y el Señor te dice, Él lo pudo escribir más adelante. El Señor borra eso. El Señor limpia eso. Esa gota de sangre que cayó sobre tu vida desde el cielo es una gota de sangre que cayó sobre tu espalda. ¡Pah! Te golpea, te tumba, pero esa sangre se mete en tu sangre y la genética de Cristo recorre tu vida, cambia tu vida, trastorna tu vida, te levanta en una vida de poder. Empieza una nueva etapa para ti. A partir de este momento dile, Señor, yo ya no quiero respirar más eso. Tú sabes qué es eso. Deshazte de eso. Dile, Señor, sopla tú en mí. Sopla tu espíritu en mí. Si nunca te has encontrado con Cristo, es el momento en que le digas, Señor, yo te entrego mi vida y hoy empieza para mí una vida. Y si ya te encontraste con Cristo, pero no has tenido un toque radical, un toque fuerte, también es importante que le digas hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te dice, se te dirá lo que debes hacer. Está listo para obedecer. Se te dirá lo que debes hacer a partir de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy espiritualmente nos queremos quedar quietos un momento para recibir de ti ese resplandor. Hazlo como tú quieras esta mañana, Espíritu Santo. Hazlo como tú quieras, Señor. Con cada uno, como tú quieras, Señor. Que cada uno pueda recibir, Señor, ese poderoso toque hoy, Señor. Que hoy cambie, Señor, ese aliento espiritual. Que la gente lo pueda percibir. Que la gente diga, Él ya no habla como antes. Las personas que acompañaron a Pablo, después de eso, si se volvieron a encontrar, cuando lo vieron a Pablo, él debió bajar amargado, hablándoles todo el tiempo en contra de los cristianos. Y cuando lo volvieron a encontrar, si lo volvieron a encontrar, seguramente ellos dirían, pero este señor es otro, es otra persona. Ahora está a favor de los cristianos. Entonces yo hoy creo, Señor, que para mi vida hoy hay algo especial. Y hoy vas a cambiar radicalmente muchas cosas con las que venía luchando en mi vida, Señor. Y te doy gracias. Yo lo creo esta mañana, Señor. Lo creo firmemente esta mañana. Para que tú te glorifiques en mí, Señor. Yo quiero ser ese instrumento escogido, Señor. Y como Pablo te contestó, yo te quiero contestar esta mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es mi respuesta esta mañana, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Díselo en voz alta tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te contesta, se te dirá lo que debes hacer y tú vas a obedecer. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Y nos vamos de aquí gozosos, contentos, porque hay un aliento feo, espiritual, que se fue de mi vida para bendición. Amén.